Pues vamos a continuar. Esta es la sesión número 4 de este discipulado. Ya estamos por terminar, les prometí que iban a ser 5. Por causa de que no estuvimos aquí un jueves, se va a extender una semana más. Espero que estén aquí la próxima semana, nada más una y ya. Pero hoy quiero hablar otra vez volviendo a los dones espirituales. Recuerden, este discipulado es evangelismo y dones espirituales. Ya hablamos hace 8 días un poquito de cómo hacer el evangelismo, antes, durante y después. Falta ver un poquito más de las técnicas, cómo hacerlo, cómo hablar. Ya les dije que practicar frente al espejo. No puedes hacerte un experto si no lo practicas. Predica la palabra a quien necesite la palabra. Y entre más lo hagamos, entre más practiquemos, entre más nos ejercitemos en ello, seremos más hábiles para evangelizar. Evangelizar no es un asunto de convencer a la gente, no se trata de convencer a la gente. Ese es uno de los problemas que tenemos muchos cristianos. Cuando empezamos a evangelizar, queremos convencer a la persona, queremos que la persona crea de la manera en que nosotros creemos, que se acerque a Dios como nosotros nos estamos acercando, que se conviertan a Cristo como en algún momento nos convertimos nosotros. Entonces, como nosotros no tenemos la capacidad de convencer, el apóstol Pablo en una de sus cartas les escribe a los hermanos y les dice: yo no he venido a ustedes, dice el apóstol Pablo, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice el apóstol Pablo, yo no vine en palabras nacionales. Pablo le está diciendo, yo no vine a convencerlos con mi discurso, yo no vine a convencerlos con mis palabras, por más bonitas que suenen o por más inteligentes que parezcan. Lo que dice el apóstol Pablo es, yo no vine a convencerlos con el discurso que traigo. Y el apóstol Pablo completa la frase diciendo, sino que he venido a convencerlos con las demostraciones del poder del Espíritu Santo. Es decir, que la forma en que opera el evangelismo o se hace el evangelismo debe de ser a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de esa persona. Nosotros no conocemos a las personas a profundidad, ni siquiera a nuestra propia familia. He visto esposas desesperadas porque quieren que sus esposos se conviertan. Y han venido conmigo y me han dicho, es que mi esposo tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de drogadicción, tiene problemas de dinero, tiene otra mujer. Y me cuentan toda la historia del marido creyendo que lo conocen. Creyendo que al decirme todo eso, pues yo ya voy a tener las herramientas o voy a tener las armas para poder darle duro y a la cabeza y esa persona se convierta. No, en realidad no. Y lo he visto a lo largo de los años. Cuando alguien me cuenta la actitud que cree que tiene su familiar, su conocido, su amigo, su pariente, y me cuentan sus circunstancias, pareciera que al contármela ahora ya voy a saber por dónde llegarle. Si yo lo hiciera de esa manera, que alguna vez lo intenté y me di cuenta que no funciona así, si yo lo hiciera de esa manera, generalmente caemos en la manipulación. Y eso es terrible en el evangelismo. Tratar de convencer a alguien por manipulación, no lo estás convenciendo a conocer al Señor. Lo estás convenciendo a través de tus palabras persuasivas, dice Pablo. Palabras persuasivas de humana sabiduría. Y nosotros en el evangelismo no debemos de convencer a nadie con palabras. No porque sepas de qué pie cojea, o cuál es su debilidad, o cuáles son sus circunstancias, o cuál es su problema o su necesidad. Y si tú atacas esa necesidad tratando de convencer a la persona, tú eres quien lo está persuadiendo. Entonces, tarde que temprano, esa persona, al darse cuenta que ha sido o manipulada, o ha sido agraviada, o ha sido tocada en las emociones por causa del mensaje que les damos o de compartirles ese mensaje, al rato van a renunciar porque no tuvieron un encuentro con el Señor. Lo que tuvieron fue un encuentro con tu discurso, con tus palabras de convencimiento. Y nosotros los cristianos, no deberíamos de usar esa estrategia para atraer a la gente a Cristo. Porque si nosotros llegamos a través de las emociones a las personas van a cambiar de emociones. Todos nosotros cambiamos de emociones constantemente. Amanecemos tristes, amanecemos contentos, amanecemos felices un día y al mediodía ya estamos apachurrados. ¿Por qué no salió el sol? ¿Porque llovió? ¿Porque hizo frío? ¿Porque hizo calor? Nuestras emociones son cambiantes. Aquí en Manto hemos procurado enseñarles que no son nuestras emociones las que nos gobiernan,
que no deberíamos dejarnos gobernar por nuestras emociones, que son nuestras convicciones las que nos llevan a tomar mejores decisiones. Eso es algo que procuramos enseñarles. Pero si nosotros tratamos de convencer a las personas a través de sus emociones, ellos van a cambiar de emociones. Y hoy estarán muy contentos con la emoción de haber conocido. Déjelo. No pasa nada. De haber convencido al Señor. Gracias, hermano. Gracias. Usamos palabras para convencer a las personas, para convencer a través de las emociones. Eso va a cambiar. Y al rato esa persona que estaba muy contenta por oír el Evangelio, al rato va a estar enojada por oír el Evangelio. Y al rato va a estar triste por oír el Evangelio. Entonces no se trata de llegar a las personas por las emociones. Yo sé que es una gran herramienta. De hecho, hoy en día muchos ministerios, muchos pastores, muchos cristianos usamos o usan las emociones para tratar de convencer a alguien para que crea en Jesús. Usan su llanto, su dolor, su tristeza, su necesidad, su enfermedad, su destrucción familiar. Lo usan como una estrategia para venir a Cristo. ¿Se acuerdan lo que les he venido diciendo durante este discipulado? Si tú le mientes a la persona que tiene una necesidad, dices, ven a Cristo porque Cristo te va a sanar o porque Cristo te va a restaurar. Si no pasa, si no sucede el milagro, si no sanan, si no prosperan, si no se restaura su matrimonio, si terminan en divorcio o termina la persona muriendo, pues en lugar de creer, van a ser decepcionados porque hicimos una promesa falsa. Sin embargo, creemos que si nos aferramos a la fe y nos aferramos a Dios, cosas extraordinarias pueden pasar, milagros pueden pasar. Por eso el apóstol Pablo dice, no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con las manifestaciones del poder de Dios en el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Por eso necesitamos los dones espirituales. Los dones espirituales son la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Y la importancia de saberlo o de conocer estos dones que están dados a nosotros, que nos fueron dados a nosotros, conocer esos dones nos dan a nosotros la oportunidad de no hablar con palabras persuasivas, sino de hablar con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces no deberíamos de preocuparnos tanto cuando compartimos el Evangelio, si lo convencimos o no, si convencimos a la persona o no la convencimos, si logramos que esa persona cayera redondita al mensaje que le dimos. No, esa no debería de ser nuestra preocupación. Nuestra ocupación debe de ser compartir el mensaje del Evangelio, que como ya lo vimos, es poder de Dios. Y al compartir el mensaje, la persona puede recibir, puede tener ese poder manifestándose en su vida, transformándole, llenándole, sanándole, restaurando su vida, proveyendo de manera sobrenatural. Pero no porque creyó en nuestro discurso, sino porque Dios está obrando en su vida. Entonces, necesitamos los dones espirituales para poder compartir el Evangelio. Y necesitamos conocer cuáles son esos dones. ¿Ok? De entrada, ya los habíamos mencionado antes, de entrada debemos de saber y reconocer que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todas las personas nacidas de nuevo, estoy verificando que se está transmitiendo, los que nos ven en línea, Dios les bendiga. Así es que necesitamos conocer los dones espirituales. Y en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta y dice lo siguiente a los hermanos que están en Corinto. Les dice, quisiera más bien, es Pablo escribiendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Dice el apóstol Pablo, porque en ese texto está hablando del don de abstinencia que él tiene. Dice, yo quisiera que todos los hombres tuvieran el mismo don que yo tengo. Es un don que Pablo tiene, el no estar pensando en cuestiones sexuales o en deseos sexuales, que es una necesidad natural, biológica del ser humano. Dice Pablo, yo tengo ese don, yo puedo abstenerme, yo puedo no estar pensando en sexo o estar deseando tener sexo, ese es un don que tengo. Y dice Pablo, yo quisiera que todos los hombres lo tuvieran, hombres y mujeres. Porque no sería un problema, no tendrían la necesidad ni de casarse siquiera. El apóstol Pablo dice, yo quisiera que ninguno se casara.
pero sé que no pueden, ahí están duro y dale hasta que encuentran con quién. Bueno, dice Pablo, no todos tienen el mismo don, pero sí todos tienen un don. De diferente manera, de diferente forma, opera de diferente manera en todos ustedes, pero todos tenemos un don. Así es que nosotros, ustedes y yo, tenemos un don. Quizá tengamos el mismo don al pertenecer a la misma comunidad. Puede que no, puede que estando en la misma comunidad tengamos diferentes dones. Y hay una manifestación distinta de esos dones. Pero lo que debe de quedar claro para ustedes es que todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo, tenemos un don. Al menos uno. Yo quisiera todos, al menos uno tienes. Y como todos los dones que Dios nos da, vale la pena descubrir cuál es ese don que nosotros tenemos, ejercitarlo, madurarlo, ponerlo en práctica, porque la razón por la cual tenemos ese don que Dios nos ha dado es para usarlo. No es para guardarlo, no es para presumir. Es que yo tengo el don para orar por milagros financieros. Sí, pero si no oras por la gente, ¿de qué sirve que lo tengas? Si tú tienes el don de orar por los enfermos y los enfermos sanan, si no oras por los enfermos, ¿para qué lo tienes? Y esto es importante porque si todos tenemos un don, aunque sea uno, todos somos responsables de ejercitarlo y ponerlo en práctica. Ahorita me viene a la memoria la parábola del Señor Jesús de los talentos, de ese hombre que era un hacendado, que tenía sirvientes a su cargo, y les dice, los llama a sus sirvientes, les dice, tengo que ir a otro lado, voy a ir a otra ciudad, voy a estar por allá un tiempo, y les dio a cada uno, dice la Biblia, les dio a cada uno un talento, refiriéndose a una moneda. Les dio talentos a cada uno conforme, dice la palabra, conforme a su capacidad. El Señor Jesús está contando esta parábola y dice, este hombre que se fue llamó a sus siervos y les dio a cada uno talentos conforme a su capacidad. No está hablando de talentos, de habilidades o capacidades para hacer algo. Hoy le llamamos talento a esa capacidad de hacer algo. Es que este tiene talento para la música, este tiene talento para el negocio, o este tiene talento para el discurso, y a eso le llamamos talentos. A lo que se refería el Señor Jesús en ese momento no eran de este tipo de talentos. Se refería a monedas. En aquel tiempo había unas monedas que se llamaban talentos. Y entonces dice que a cada uno le dio un talento. A cada uno le dio talentos conforme a su capacidad. ¿Cómo le dio talentos? Conforme a la capacidad de cada uno. Entonces llamó a uno y le dio 5 talentos. Quiere decir que esta persona tenía la capacidad de administrar estos 5. Luego a otro lo llamó y le dio 2 talentos. Tenía menos capacidad que aquel que tenía 5. Pero llamó a un tercero al cual le dio un talento. Y este talento era la capacidad de hacer algo. Bueno, pongámoslo de esa manera, ¿no? Era esa moneda que le dio. ¿Y por qué tenía la capacidad de administrar uno? El señor, el hacendado, se fue y después de un tiempo regresó. Cuando regresó, llamó a sus siervos y les pidió cuentas y le dijo, a ver, díganme qué hicieron con los talentos que le di. El que tenía 5 talentos dijo, bueno, yo lo puse a trabajar, hice negocios, lo metí al banco y me dio intereses y ahora tengo, por cada talento que me diste, tengo un talento más. Es decir, me diste 5, te doy 5. 5 más, o sea, me diste 5, te entrego 10. Reproduje cada talento que me diste en otro talento. Al que le dio 2, lo llamó, le dijo, ¿tú qué hiciste con los talentos que te di? Bueno, yo los puse a trabajar, los invertí en el banco, puse a hacer negocios. Y de cada talento que me diste, te entrego otro talento. Es más, me diste 2, te doy 4. Y llama al que le dio un talento. Y este que le dio un talento dice, yo tenía un talento, pero ¿qué crees? Tuve miedo. Tuve miedo de quedarte mal, de perder el talento que me diste. Porque yo sé que tú recoges donde no pusiste, que tú cosechas donde no sembraste. Tú eres un señor muy exigente, eres un señor muy demandante, muy estricto. Así es que tuve miedo y lo que hice fue agarrar el talento y lo escondí. Así es que saqué el talento y ya supe que venías y te entrego el talento que me diste. Bien contento porque había guardado el talento que le dieron. Y el Señor le regaña y lo reprende y le dice, siervo malo y negligente. Si sabías que yo recojo donde no puse y cosecho donde no sembré, algo debiste de haber hecho con ese talento. No esconderlo.
Así es que le quitó el talento que tenía y se lo dio al que tenía 10 talentos. Y le dijo, los 10 talentos son míos, pero ahora que te doy, este es tuyo. Si nosotros guardamos los dones que Dios nos ha dado, va a llegar el momento en que Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di? No, pues ni sabía, Señor, que tenía un don. No, pues sí tenía un don, pero lo escondí porque tuve miedo. ¿Qué tal que si te fallaba? ¿Qué tal que si en lugar de ganar almas las perdía y en lugar de sanar enfermos se me morían? O en lugar de dar por prosperidad los quebraba a todos y los llevaba a la ruina. Entonces mejor guardé el talento que tú me diste. Por eso es importante que nosotros sepamos qué talentos tenemos, qué dones Dios nos ha dado. Recuerden, todos tenemos uno, al menos uno, de los dones que Dios nos puede dar. ¿Cómo funcionan o cómo operan? A lo mejor la hermana tiene el don de sanidad y la hermana también tiene el don de sanidad. Pero no significa que las dos tienen que hacer lo mismo para que el don funcione. Cada quien va a operar el don o va a moverse en el don o va a manifestar el don del Espíritu Santo, va a obrar el don del Espíritu Santo conforme a cada uno pueda. Pero no podemos esconderlo. ¿Está conmigo? Entonces, sí es importante, primero, tenemos un don. Y ahorita que veamos los dones, quizás vayas identificando que estos dones están en ti y cómo funcionan. Bien. En diferentes partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento principalmente, cuando hablamos de los dones espirituales, en diferentes partes del Nuevo Testamento encontramos varias listas de dones espirituales. Y a veces confundimos los dones espirituales porque quisiéramos acotar, quisiéramos decir, son 9 los dones espirituales. No, son 12. No, son 15, no, son 10. Hay unos que dicen, no, son 3. Y el ser humano siempre trata de encuadrar, de ajustar, de poner en un orden para poder entender las cosas. Yo he aprendido a lo largo de los años que entre más tratamos de encasillar a Dios, entre más tratamos de poner a Dios en un molde, en un cuadrado, en una forma que a nosotros nos conviene para entender, entre más lo tratamos de encuadrar, Dios más se sale del molde. Entonces, entre más nosotros procuramos hacer las cosas, porque si no es como nosotros decimos, no es Dios, entonces decimos, si Dios no hace esto de esta manera, no es Dios. Y Dios se ríe de nosotros y dice, ¿quién te dijo que no puedo hacer las cosas de manera distinta? ¿Quién te dice que no puedo usar la ciencia para obrar un milagro? ¿Quién te dice que no puedo usar la medicina como una manera de sanar a un enfermo? ¿Quién te dice que no puedo usar los negocios de este mundo para prosperar a alguien? O sea, y tratamos de encuadrar a Dios de forma que nosotros creemos que si lo encuadramos de esa manera podemos entenderlo. Pero la mejor forma de entender a Dios es dejar que Él obre como Él quiere. Y saber que hay muchas formas en las que Dios puede hacer algo por nosotros como Él quiere. De la manera que Él quiera. De la forma en que nos ayude, nos restaure, nos sane, obre el milagro, traiga la prosperidad, haga la salvación de una persona o traiga la salvación al corazón de una persona sin saber que nosotros lo estamos haciendo. Hace como 2 años atrás me sorprendió un mensaje que recibí a través de las redes sociales donde me dice, Axa, soy fulano de tal, es un amigo del bachillerato, cuando íbamos en el bachillerato, un amigo me dice, acabo de darme cuenta en tu red de Facebook que eres cristiano y que eres pastor. Y escuché un mensaje que compartiste. Y escuché el mensaje y al final hice la oración de salvación. Ahora soy cristiano y creo en la fe por lo que tú dijiste. Yo me sorprendí, dije, ¿y cuál mensaje escuchaste? Y ya me dijo, escuché me compartió el video que había visto, me lo mandó y me puse a revisarlo y en ningún momento di el mensaje de salvación. En ningún momento hablé de arrepentimiento, perdón, de recibir a Cristo. Al final hice una oración para que las personas que lo estaban viendo recibieran a Cristo. ¿Cómo Dios pudo usar un mensaje en el que no hablo de salvación, de arrepentimiento, de vida nueva, de vida en Cristo? ¿Cómo pudo haber escuchado un mensaje y recibir la salvación? No fue mi discurso, no fueron mis palabras, fue el Espíritu Santo que le estaba hablando para que esa persona se arrepintiera. He conocido cristianos que eran cristianos antes de que yo fuera cristiano, que ya eran cristianos y que se alejaron. Y cuando yo empecé a publicar en Facebook los mensajes de Cristo, los mensajes del Evangelio, ellos se sorprendieron y me mandaron mensajes diciendo, oye, ¿eres cristiano? Sí. Oye, yo era cristiano, pero me alejé. Y ahora empiezan a acercarse, empiezan a compartir la fe, empiezan a publicar cosas de su iglesia. Y me dicen, es que antes no lo hacía porque tenía vergüenza. Y ver tu testimonio y escuchar que tú lo haces y escuchar que tú compartes me animan a mí a hacerlo.
Y a mí me sorprende porque en realidad no es mi mensaje. No es lo que yo pueda hacer. Es el Espíritu Santo tocando sus corazones, usando mi vida, pero tocando sus corazones, no la mía. No, perdón, no es mi discurso, no es mi palabra, no es mi convencimiento. Entonces, algo que tenemos que saber es que Dios te va a usar de una o de otra forma. Pero tienes que estar dispuesto. Nosotros no podemos ser de los instrumentos que se guardan. Yo tengo herramientas de carpintería en la casa. Un pequeño tallercito de carpintería. Y de repente mi taller es un reguero, porque me pongo a trabajar y trabajo y uso una herramienta, uso el otro, y a veces ya no me da tiempo de guardar todo en su lugar y queda un reguero. Y de repente cuando necesito una herramienta, si la herramienta no está en su lugar, tardo en encontrarla. Y tardo en encontrar dónde está esa herramienta y no puedo y no la puedo usar y no sé cómo usarla, así es que termino usando otra que la sustituye. Mi trabajo hubiera sido mejor si hubiera tenido la herramienta correcta. Pero por causa de que no la encontré, usé otra. ¿Cuál usé? La que estaba a la mano. Nosotros no podemos ser cristianos de herramientas de Dios escondidos. Yo me voy a esconder, voy a estar en el anonimato, que nadie sepa que soy cristiano, que nadie sepa que predico la palabra, que nadie sepa que amo a Dios. Mejor aquí escondido para no pasar vergüenzas o no quedar mal. Esa es una equivocación que tenemos muchos cristianos. Usted no se esconda, deje que Dios le use. Deje que Dios use su vida, use su testimonio. Pastor, pero yo no tengo un buen testimonio o un gran testimonio como el suyo que salió de las drogas. No necesitas un gran testimonio, necesitas el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es suficiente para que los demás sepan lo que Dios está obrando en ti. ¿Ok? Entonces todos tenemos un don y estos dones podemos encontrarlos en el Nuevo Testamento en diferentes listas. No significa... Otra vez, no significa que sean los únicos dones y la única forma en que Dios opera. Los hemos encontrado, existe esta lista, pero no significa que Dios es exclusivo de ello. Puede haber muchas cosas más que ni siquiera sabemos. Pero estos son importantes para darnos una idea de dones que están escritos ahí que nos pueden a nosotros ayudar a entender cómo Dios se mueve. ¿Ok? Y entonces podemos ver, les voy a dar algunas citas rápido. Bueno, vamos a mover rápido en estas citas para que vayan viendo dónde están. Primero Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, ya lo habíamos leído antes, dice de manera que teniendo diferentes dones, teniendo diferentes ¿qué? Dones. Diferentes. No es uno solo, son varios. Dice teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Okay? Dones es un regalo y por gracia lo hemos recibido. Entonces los dones que tenemos nosotros, hermanos, no hicimos nada para ganárnoslos. Cuando yo he escuchado testimonios de grandes hombres de Dios, grandes evangelistas o instrumentos internacionales que Dios usa alrededor del mundo para predicar el evangelio, y de repente oigo el testimonio, no sé, de Robert W. Shamba, que se encerró 40 días en el ropero, en el closet de su habitación esperando la manifestación del Espíritu Santo, o a Morris Cerullo, que viajó por el mundo sin un peso y sin nada en la bolsa cuando su hijo se estaba muriendo en Estados Unidos, él andaba evangelizando en Grecia, o el testimonio de Richard Bonnke, que hizo una campaña de evangelismo en el continente africano, y se reunieron más de 1 millón de personas a escuchar el mensaje de salvación. Es impresionante las fotos que están en esa campaña evangelística donde Richard Bonnke está hablando de la salvación y se convirtieron muchísimas almas en esa campaña. Y tú oyes esos testimonios y dices, ¿yo cuándo voy a llegar a eso? Yo no puedo ser un instrumento ni como Morris Cerullo, ni como Richard Bonnke, ni como T.B. Joshua, ni como W. Shambach o T.L. Osborne, o todos estos grandes evangelistas que ha habido en la historia de la humanidad. No puedo ser uno como ellos. Entonces, ¿para qué les sigo? Recordemos que Dios tiene muchas formas de obrar. Cada uno, de diferentes formas, cada uno tiene un talento conforme a nuestra capacidad, pero todos tenemos un don. Y entonces dice el apóstol Pablo que los dones que tenemos los hemos recibido por gracia. ¿Por qué los hemos recibido? Por gracia. Entonces lo que tienes tú para usar como un instrumento para predicar el evangelio es un don que Dios te dio. ¿Ok? Y sigue diciendo ahí Pablo. Estoy en Romanos 12. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y empieza a nombrar los dones, aquí es donde empieza a nombrar los dones. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir.
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay unos dones espirituales. ¿Sí está conmigo? Aquí hay unos dones de los que está hablando el apóstol Pablo que existen dentro de las personas a las que Dios nos ha dado un don. Ok, ahorita voy a hacer una observación respecto a estos dones o a esta lista de dones que menciona Pablo, pero vamos a seguir a la siguiente lista. Corintios capítulo 12, versículo 4. Váyase dando cuenta más o menos de los dones que está mencionando el apóstol Pablo, ¿ok? Ahora en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahí hay otra lista. Dice Pablo, ya lo habíamos leído también, este texto antes, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, dice el apóstol Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Otra vez, ¿la manifestación de qué? Del Espíritu Santo. Y esta manifestación del Espíritu Santo lo que provoca es la manifestación de los dones espirituales. Y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros es para provecho, es para beneficio, ya sea para beneficio nuestro, no para enriquecernos a través de ellos, sino que nos beneficia movernos en el Espíritu Santo y también para beneficiar a otras personas. Entonces, cuando tú oras por una persona y dices, déjeme orar por usted, o déjame orar por ti, lo que estamos esperando es que sea el Espíritu Santo el que se manifieste. Si la persona te deja orar por él, aproveche, es el momento de pedirle al Espíritu Santo que obre el milagro, que traiga restauración, que le traiga salvación, que abra su entendimiento, que pueda recibir el regalo de Dios a través de Jesucristo. Pero necesitamos orar, necesitamos ser ese vínculo, esa conexión de lo espiritual con esa persona que está lejos de lo espiritual. No sé si has visto a una persona necesitada. Y cuando tú ves a esa persona necesitada, quisieras ayudarle. Más si es alguien que te importa. Un ser querido, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá. Si ves a alguien en necesidad, le quieres ayudar. Y a veces no tenemos los medios, ni los recursos, ni las capacidades para ayudarlos. Pero tenemos algo maravilloso dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y si tú no puedes hacer nada por esa persona, Dios sí. Pero necesita hacer ese punto de contacto para esa persona, con ese encuentro con Dios, para que esa persona pueda recibir de parte de Dios. Hay gente que está muy lejos de Dios, hay gente que no quiere oír de Dios, hay personas que no quieren saber nada de Dios. Porque no creen, porque alguna vez fueron decepcionados, alguna vez conocieron un mal cristiano, que no estaría bien decir un mal cristiano, no existen los malos cristianos, pero existen personas que se hacen llamar cristianas y no lo son. Y entonces dan un mal testimonio y perjudican a los demás en lugar de acercarlos a Dios. Entonces esas personas necesitan un punto de contacto para reencontrarse con Dios y volver a Dios y venir a Él y encontrar su salvación. No se trata de llenar una iglesia, el evangelismo no es llenar congregaciones. Erróneamente pensamos que evangelizar a las personas es para llenar a las congregaciones. Hay que hacer una campaña para llenar las congregaciones, que hay que salir a evangelizar para que venga gente a la iglesia. No, la razón de evangelizar es llevar gente al cielo. Llevar almas al cielo, esa es la razón por la que evangelizamos. Es compartir la fe y que más gente conozca al Señor y que vaya a la eternidad. Esa es la razón por la cual compartimos el evangelio. ¿Sí está conmigo? Si lo pensamos de manera distinta, si pensamos, es que hay que ir a la iglesia, hay que ganar más almas para que haya más ofrendas. No, esa no es la razón. La razón es llevar gente al cielo. Es llevar gente a Cristo para que se salve. Entonces por eso evangelizamos. Y por eso deberíamos de compartir la fe. Y no esperar una campaña de evangelismo o no esperar un tiempo de evangelismo para hacerlo. Deberíamos hacerlo todo el tiempo. Si parte del proceso de ese evangelismo logramos que la persona venga a la iglesia, pues qué mejor porque sabemos dónde nos reunimos.
sabemos lo que aprendemos. Si ustedes los traen aquí, ustedes los van a traer a un lugar donde ustedes conocen lo que aquí se enseña. Y si lo que aquí enseñamos le ha ayudado a usted, pues seguramente le ayudará a ellos. Y ellos también necesitan crecer y madurar y también convertirse en ese instrumento, en esa herramienta que Dios puede usar para alcanzar a otros. Sus familias, sus seres queridos, sus conocidos de ellos, a los que tú ya le compartiste una vez. ¿Ok? ¿Está conmigo? Sí. Ok. Entonces dice, seguimos leyendo ahí. Dice, hay diversidad de operaciones, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque refiriéndose al Espíritu, estoy en 1 Corintios capítulo 12, ahora el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y empieza a hacer la lista de los dones. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, ahí está otro don, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, ahí está otro don, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién? Como Él quiere. ¿Quién quiere? El Espíritu. Dios, como Él quiere dar los dones, Él lo hace. Entonces, los dones que nosotros recibimos, los dones que tú has recibido, es los que Dios te quiso dar. Yo quería otro don. Si se supone que es para provecho, Dios sabe qué es lo que te aproveche. Pero yo quería el don de orar por los enfermos y que sanaran, el don de orar sanidades. Yo quería ese don, que las sanidades sucedieran. Sí, pero si no nos atrevemos a poner las manos sobre los enfermos, si nosotros no aguantamos el dolor, si nosotros no aguantamos ¿cómo se llama? Vemos a una persona enferma y ya mejor nos apartamos, no se me vaya a brincar la enfermedad. Entonces, ¿cómo podría Dios usar ese don en ti? ¿Sí me explico? Entonces, habrá dones que están en ti. Ahora, hice ese ejemplo porque a lo mejor tú no puedes orar por los enfermos porque no tienes ese don. Pero sí puedes dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. A lo mejor puedes orar por milagros. Otro tipo de milagros que no es el de sanidad precisamente. Entonces tenemos que entender que la manifestación de estos dones en nuestras vidas no es para nuestro provecho ni para sentirnos bien nosotros. Es para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Ok? He orado por la sanidad de otros y he recibido el testimonio de que estas personas han sanado. He orado por los milagros financieros en las vidas de otros y he recibido los testimonios de que ellos han prosperado. He orado por he dado consejos o palabras de consejería, de sabiduría a matrimonios para que se restauren sus matrimonios y tenemos el testimonio de que son restaurados. Pero crean, a veces yo me he enfermado y oro por la sanidad y no sano. A veces he visto en crisis financieras que por más que oro nomás no salgo del hoyo. A veces no sé ni tomar una decisión porque me falta sabiduría. Entonces no es para provecho personal, no es para sentirnos superiores a los demás, es porque Dios quiere hacer algo en la vida de los demás. Pero también he orado por mi sanidad y también he sanado. También he orado por mi prosperidad y también he prosperado. También he tomado decisiones que me han ayudado a resolver muchos problemas con mucha sabiduría. Pero yo sé que no soy yo, que es Dios. Entonces, no es para provecho egoísta. No es un provecho donde yo pueda sacar ventaja y beneficio personal solamente. Es un provecho que ayuda no solamente a mi vida, sino también a los que están conmigo. Entonces, uno de los problemas que tenemos en las iglesias es que tenemos esa exclusividad. Queremos esa exclusividad donde solamente los dones operan para nuestro beneficio. Y de repente terminamos en redes sociales siendo criticados porque, ¿por qué ahora que había bicho del COVID, por qué no salieron los pastores a orar por todos los enfermos de COVID para que sanaran?
Si tanto creen en los milagros, y somos juzgados. Somos juzgados por lo que hacemos o por lo que no hacemos. ¿Por qué si los pastores pueden orar por la prosperidad, por qué no oran por los niños pobres de la calle para que prosperen? Y somos juzgados por eso. Entonces, nosotros, ustedes y yo, tenemos que entender que la manifestación del Espíritu Santo, los milagros, las señales, los dones, la operación de los dones espirituales no es para beneficio, ni está a nuestra disposición, como si nosotros fuéramos mercaderes de estos dones que Dios nos ha dado, negociantes de estos dones que Dios nos ha dado. Operan como Dios quiere que operen, funcionan como Dios quiere que funcionen. Nosotros oramos por la sanidad, oramos por aquellos que estaban enfermos. Durante esta pandemia recibía llamadas de familiares, de amigos: oye, ora por mí porque me dio el bicho, o le dio el bicho a mi mamá, o le dio el bicho a mi hijo, y ora para que sanen. Y oramos, y recibíamos las noticias de que sanaban, y que se levantaban, y aquellos que ya estaban hospitalizados. Pero ¿por qué no lo hicieron por todos? Lo hicimos por todos. Pero no opera como nosotros queremos, opera como Dios quiere. Entonces, uno de los temores por las que muchos cristianos no oran por sanidad, y si no sana, eso no nos corresponde a nosotros. Va a operar como Dios quiere que opere. Mi responsabilidad es ponerlo en acción. Eso es lo que tengo que hacer, orar y que Dios haga el resto. Porque al final de cuentas es Dios operando, obrando, moviéndose, manifestándose a través de los dones espirituales. ¿Ok? Entonces no tengas miedo a orar, no te detengas a orar por un enfermo. Y si no sana, pues no va a pasar de que se muera. Asegúrate de que antes haya recibido a Cristo, nada más. Pero no va a pasar otra cosa, no está en tus manos decidir si una cosa va a pasar o no va a pasar. Actuamos por fe, oramos por fe, creemos que pueden pasar las cosas. Si yo oro porque pase un milagro, estoy esperando que pase. No estoy viendo a ver si se le ocurre, a ver si Dios me escuchó, a ver si Dios tiene tiempo de atender esta oración. No, oramos porque creemos, porque confiamos en Dios. Esperamos que los milagros sucedan. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Luego dice, vamos a leer otro pasaje más. Ahí mismo donde estábamos en 1 Corintios capítulo 12, pero ahora vamos hasta el versículo 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Dice, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Todos son apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Está siendo un poquito ahí irónico el apóstol Pablo haciendo estas preguntas diciendo, ¿acaso todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos sanan a los enfermos? No. Entonces, no todos se mueven en el mismo don, pero sí existen estos dones dentro de la iglesia. Y ustedes y yo somos los administradores de estas manifestaciones, de estos dones, de orar por los demás para que cosas pasen. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar un poquito más hacia los dones, a explicarlos un poquito más, pero déjenme leer solo un pasaje más. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cada uno nos fue dado qué? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a todos nos fue dado un don y conforme una medida. Por eso puedes ver predicadores que oran por multitudes para que sucedan milagros y suceden. Pero yo no puedo orar así, pastor, yo nada más oro por una gripita. Bueno, pues ora por eso. Pero yo no sé orar por la prosperidad del mundo y que salgamos de pobres todos los pobres. Ora por una persona, ora por ti mismo, ora por sabiduría. Pero de manera que la manifestación de los dones, nos quede claro, es porque Dios se manifiesta a través de nosotros. ¿Ok? Dice, por lo cual,
dice, versículo 8, estoy en el versículo 8 de Efesios 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién repartió los dones? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. En este momento se refiere a Jesús, pero Él repartió dones a los hombres, como Él quiso. Versículos 9. Y a eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, está refiriéndose a Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si bien los dones son un regalo de Dios, los ministerios, el ejercicio de los ministerios, como menciona aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también es un don, es un regalo. Si yo soy pastor, no es porque tenga mucha capacidad, es porque Dios me concedió ese regalo. Si alguien es evangelista, no es porque sea muy capaz de ganar almas, es un don que Dios le ha dado. Y puede ser un evangelista o un maestro, ya sea un maestro de niños, un maestro de cátedra apostólica y apologética y exegeta y homilética y hermenéutica y todas las éticas que pueda haber. Tiene esa capacidad de ser un maestro porque Dios le ha dado ese don. Entonces, aún ejercer el ministerio es un regalo de parte de Dios. Yo no sé ustedes, si les regalan algo, ¿qué hacen con lo que les regalan? ¿Lo guardas? ¿Lo escondes? Ay, no me lo voy a poner porque tal. No, pues hasta cuando te lo regalan no dicen que se lo ponga. Porque se supone que un regalo es para que lo uses, no para que lo escondas. Un regalo es para que le des uso. Yo me acuerdo que había una hermana hace muchos años que empezó a venir a la iglesia y dice, yo no tengo Biblia, y le regalamos una Biblia. Y de repente yo veía que los domingos no sacaba su Biblia. Y le pregunté una ocasión, hermana, ¿y su Biblia? Dice, ay, pastor, es que la dejo en la casa. Y yo, ¿por qué? Dice, ¿qué tal que si se me pierde? ¿O qué tal que si se me rompe? Dijo, no importa, úsenla, es para ustedes, es para que la usen. No, pero es que nunca había tenido una Biblia y es la primera que tengo. Y si se me pierde, o si la rompo, o si se me moja porque se llueva, hermana, es para que la use. Y a veces queremos hacer eso, los dones que Dios nos da, queremos guardarlos, no vaya a ser que los echemos a perder. Hermano, los dones son para edificar, dice el apóstol Pablo, es para edificar a los santos, para edificar a la iglesia. Los ministerios están ahí para ayudar a los demás a crecer, a equiparlos. Y nosotros, dentro de lo que hacemos dentro de la iglesia, o lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, es equiparnos. Este seminario, este discipulado, es para equiparnos, para estar listos a la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Y no es porque todos ustedes vayan a ser evangelistas, o exclusivamente evangelistas. Pueden ser evangelistas, pero a lo mejor hay profetas aquí, y hay maestros, y hay apóstoles, y hay pastores. Pero hasta que pongamos en práctica lo que hacemos y lo que conocemos y lo que creemos, sabremos la manifestación de los dones y el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Okay? Pero no podemos esconderlo. Ok, déjeme explicarle un poquito acerca de los dones. Les voy a mencionar los dones que menciona Romanos 12. ¿Se acuerdan los que leímos en Romanos 12? Solo los voy a mencionar, usted los puede anotar si gusta, pero para que usted escuche cuáles eran los dones que mencionó Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. El de profecía, el de dar o repartir, dice ahí, servicio, enseñanza, exhortación, dirigir o presidir y misericordia o compasión. Esos dones están descritos en Romanos 12. Otra vez vuelvo a repetir, profecía, dar o repartir, como lo menciona Pablo, servicio, enseñanza, exhortación, dirigir o presidir y misericordia o compasión, como se quiere decir. ¿Ok? Esos dones están ahí, hay una lista. Pero me gustaría que notáramos que hay una diferencia entre los dones que están dados a los hombres. ¿Se acuerdan que
que leímos que Dios repartió los dones a los hombres? No dice dio dones a los cristianos, ¿sí dice ahí? Dice a los hombres. Significa que hay personas que sin creer en Dios, también tienen dones. Por ejemplo, un cristiano tiene el don de dar. Se supone que nosotros los cristianos deberíamos ser los primeros en apuntarnos para dar generosamente. Si hay una necesidad, nosotros deberíamos ser los primeritos en ir y dar. Pero ¿a poco no hay gente que no cree ni siquiera en Dios que dan? Muchos de los hombres más ricos del mundo que dicen Dios no existe. Elon Musk, por ejemplo, es uno de los hombres más ricos del mundo, si no es el que es más rico del mundo. Es un hombre muy rico, muy poderoso. Él dice que no existe Dios, o él no cree en Dios al menos. Respeta a los que creen, pero él dice yo no creo. Y sin embargo tiene una fundación que da millones y millones de dólares a grupos de beneficencia, a gente con necesidad, a los pobres de los continentes, a gente que está pasando por hambre. En los tiempos de crisis en algunas naciones, él es uno de los principales en dar. Ahora que se vino la pandemia, él fue uno de los que dijo, mi compañía va a dar internet gratis en todo Estados Unidos, para los que no puedan tener internet. Y puede dar, pero él no cree en Dios. Entonces, ¿cómo los que no creen en Dios también pueden dar? Porque es un don, ¿ok? Sin embargo, Elon Musk no puede profetizar. Por más que quiera profetizar, podrá medio que adivinar, podrá hacer augurios, podrá dar pronósticos, pero no podría profetizar. Entonces, dése cuenta que hay dones que son dados a los hombres, pero hay dones que requieren la sobrenaturalidad de Dios. Y estos dones que se manifiestan en la sobrenaturalidad de Dios solamente se manifiestan en las personas que tienen temor de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces hay dones que son dados a los hombres y hay dones. Quiero mencionarle, por ejemplo, le voy a decir los dones espirituales que requieren una manifestación sobrenatural. Cuando hablo de una manifestación sobrenatural, estoy hablando de una intervención divina para que se manifiesten. No son de naturaleza humana, no corresponde al ser humano decidir cuándo funcionan o no, ni cómo usarlos o no, dependen de Dios. Les voy a mencionar, por ejemplo, la salvación es un don de Dios. Ustedes y yo somos salvos porque hay un don en nosotros que nos fue dado. Y ese don se manifestó en nosotros de manera sobrenatural. La gente no puede andar por la calle diciendo, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo. De hecho, si usted le pregunta a la gente, le dice, ¿vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? La mayoría, por miedo al infierno, porque no lo conocen, no saben cómo es, pero saben que es terrible, y se imaginan que es terrible, que es sufrimiento, dicen, no, yo no quiero ir al infierno. Y le preguntas, ¿a dónde vas a ir? Te van a decir al cielo. Después de la muerte, ¿a dónde vas? Al cielo. ¿Ellos lo deciden? No. Ellos no van a decidir si entran al cielo o no. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no quieren estar en el infierno. Entonces, no han recibido la salvación por el hecho de decir, yo voy a ir al cielo. No se recibe de esa manera. La salvación viene por este proceso de arrepentimiento, que es la razón del Evangelio, es el arrepentimiento de sus pecados y reconocer que el único medio para ir al cielo es Jesús. ¿Sí está conmigo? Le pongo este ejemplo. Los judíos, ellos creen que van a ir al cielo. Ellos dicen, si le preguntas ¿dónde vas a ir? Pues al cielo, a la eternidad con Dios. Y si le preguntas, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Porque soy buena persona, porque me porto bien, porque no hago esto, porque lo hago, porque guardo la ley de Dios, porque soy un judío ortodoxo, porque sigo las reglas judaicas, la ley de Moisés, entonces yo voy a ir al cielo. Pero si empiezas a confrontar a una persona y dices, ¿mientes? Bueno, sí, poquito. ¿Has robado algo? Bueno, sí, a veces. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí, a lo mejor. Solo en tres cosas eres un mentiroso, eres un ladrón
y eres un blasfemo. Y si le seguimos investigando, a lo mejor le agregamos a la lista, pero solo por esas 3 no entrarás al reino de los cielos. Y eso no le gusta a la gente. No le gusta escuchar que por causa de su pecado no entrará al reino de los cielos. Pero la salvación es un regalo, es un don que opera en nosotros de manera sobrenatural. Ustedes y yo somos salvos no porque seamos buenas personas, es un regalo de Dios. Dios nos dio la salvación como un regalo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero no es porque ya me lo dio, ya se lo dio a todo el mundo. No, murió por todos, pero solo los que creen serán salvos. Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, es un acto sobrenatural de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay dones que necesitan la sobrenaturalidad de Dios y hay dones que fueron dados a los hombres y que no operan en lo sobrenatural. El dar, por ejemplo, les ponía el ejemplo de Elon Musk. El ser misericordioso, hay gente que es misericordioso. El administrar, ¿han visto buenos administradores? Gente que sabe administrar bien el dinero. Muchos ricos, muchos grandes ricos, se han hecho ricos porque saben administrar. Y ahí no necesariamente intervino Dios. Es un don. Entonces, hay dones que requieren esta operación sobrenatural. La salvación es uno de ellos. La palabra de sabiduría requiere la manifestación sobrenatural de Dios. La palabra de sabiduría es la capacidad de tener una palabra que sea la aplicación del conocimiento y la inteligencia para dar un buen resultado en la vida de una persona. Por eso dice Santiago, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídale a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces, una de las cosas que nos hacen falta es la sabiduría, pero esta opera de manera sobrenatural. Una persona sabia, hoy se ha tergiversado mucho en la cultura moderna, se ha tergiversado mucho el título de sabio. Y le hemos puesto el título de sabio, la humanidad le ha puesto el título de sabio a cualquier persona que tiene mucho conocimiento. Pero anteriormente el título de sabio no se daba a una persona que tiene mucho conocimiento, sino se le daba a una persona que podía dar un buen consejo o que tomaba sabias decisiones, que no se metía en problemas, que no tenía dificultades con el prójimo y que podía causar a su vida, su familia o una nación entera a un buen destino. Esa era una persona sabia. La palabra nos enseña que Salomón era el hombre más sabio, que no ha habido hombre más sabio que Salomón en la tierra. Que no ha existido ni existirá, así dice la Biblia. Hombre más sabio que Salomón en la tierra. Y siendo el hombre más sabio, tuvo más de 1000 mujeres. Entonces, muy sabio no era. Pero se le considera el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Por qué Dios le llama a ese hombre sabio? Porque en el momento que él se quedó a cargo del pueblo de Israel, él ahora era el rey, cuando su padre muere, se queda a cargo del pueblo de Israel y le hace una petición a Dios. Le dice a Dios, Señor, ayúdame tú a dirigir este pueblo. Yo soy un chamaco, no sé cómo dirigir este pueblo y no sé qué hacer con todos ellos. Así es que ayúdame tú. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste riqueza ni grandeza, te voy a dar la sabiduría para que tú dirijas este pueblo y además te voy a añadir la riqueza que no me pediste. Y por eso la Biblia lo reconoce como el hombre más sabio, porque tuvo temor de Dios para dirigirse. Por eso dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Salomón tuvo ese principio. Temer a Dios para ejercer la sabiduría. Entonces, ese es un don sobrenatural también. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es saber algo sin que te lo hayan dicho. Es como cuando descubres a alguien y dices, hiciste esto. Y, no, yo no lo hice. Y resulta que sí lo hizo. Ese es un don. No es para balconear a la gente. Yo ya lo sabía y que tú eres un... No. Es porque tiene que ayudar a la persona. Tienes que ayudar a aquel que necesita esa palabra de parte de Dios, esa revelación que Dios te hace saber, para que esa persona sepa que Dios sabe lo que está haciendo. No es para evidenciarlo, ponerlo en vergüenza.
o humillarlo. Es para ayudar a esa persona a acercarse a Dios. Recuerda, todos los dones son para provecho. ¿Ok? La fe es un don. Existe la fe que recibimos todos los seres humanos, la capacidad de creer. Todos los seres humanos creen, pero existe el don de la fe. El don de la fe es el don que opera en el momento en que no esperas nada, pero pones toda tu confianza en Dios. Le pongo un ejemplo de la Biblia. Gedeón es un guerrero, es un hombre normal, pero se convierte en un guerrero, en un líder de la nación de Israel. Y convoca al pueblo de Israel para defenderse de sus enemigos. Y se le junta un ejército, muchísimos. Y cuando van camino a la batalla, Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, son muchos. Vamos a ponerlos a prueba sus corazones. Corre el rumor de que cualquiera que tenga miedo y se quiera regresar a su campamento puede hacerlo. Dios no lo va a castigar. Da la noticia y se regresan miles. Siguen avanzando y dice Dios: Gedeón, todavía son muchos. Vamos a ponerlos a prueba otra vez. Llévalos al río y que beban agua. Y aquel que beba, que se incline sobre su rodilla y con una mano acerque el agua hacia su boca. Habrá otros que se pongan con las dos manos y coman como perros, pero aquel que lleve el agua a su boca, esos son los guerreros con los que te vas a quedar. Y de los 40,000 guerreros que tenía, al final se quedó con 300. Y con eso enfrentó un ejército. Muchísimo más grande que él. Si 40,000 eran pocos, 300 eran nada. Y lo que necesitaba Gedeón en ese momento era fe, para creer que con 300 iba a poder vencer a sus enemigos. Y la fe operó en él y creyó y ganaron esa batalla donde ni siquiera tuvieron que pelear. Fue Dios el que peleó por ellos. Nosotros necesitamos ese don de fe para que en el momento en que crees que no puedes más, que estás derrotado, que son más tus enemigos, en ese momento necesitamos el don de fe. Y ese don es lo que te permite tener la certeza de que a pesar de cualquiera que sean tus circunstancias, puedes confiar completamente en Dios de que Él te libera. Necesitamos ese don. Y a veces ese don de fe, yo he notado que ese don de fe opera para que tú puedas transmitir esa fe. Hay gente que necesita oír una palabra de fe cuando tú le dices: no te preocupes, todo va a estar bien. Pero mira, se me está viniendo el mundo encima. No te preocupes, Dios puede hacer algo a tu favor. Vamos a confiar, vamos a creer. Y cuando tú empiezas a moverte en esa fe, la persona se impregna de la fe que tú tienes, cree de la misma manera que tú crees, y porque lo único que sale de tu boca son palabras de fe. No sé si se han dado cuenta, pero cuando alguien se empieza a quejar, a veces nosotros terminamos quejándonos. Sí, es que todo está muy mal, es que todo está carísimo, es que todo está bien feo. No, sí te vas a morir. Si el médico te dijo que te vas a morir, sí te mueres. En lugar de movernos en la fe. Y por eso necesitamos esta manifestación sobrenatural de la fe en nosotros. ¿Ok? Otro más, el de sanidad. Sanidad lo sabemos, es orar, creer y esperar que Dios haga un milagro para deshacernos de esa enfermedad. Y oras por un enfermo y el enfermo sana. Así de simple. Alguien está enfermo, tú pones las manos, oras por la persona, con aceite o sin aceite, pero oras por la persona y el milagro sucede. Y la enfermedad se va. Y el dolor desaparece. Y el malestar que había ya no está más. Hasta que se deshaga por completo ese bicho, ese mal, esa enfermedad, se deshaga del cuerpo de la persona y entonces la persona quede completamente sana. Hay milagros de sanidad que suceden instantáneamente, donde la sanidad opera de manera extraordinaria, sobrenatural, y en el instante son sanados. Y hay sanidades que son paulatinas, que llevan un poco de tiempo, pero es un milagro, a final de cuentas. ¿Ok? Entonces ese es el milagro de sanidad. El don de sanidad. El don de obrar milagros. ¿Qué es un milagro? Es algo que rompe o que sobrepasa todas las leyes naturales. Jesús caminando sobre el agua es un milagro. Pero que Pedro caminara sobre el agua es un milagro. ¿Que un avión vuela es un milagro? No.
porque no está quebrantando las leyes de la física. Lo que hace el avión es utilizar las leyes de la física para volar. Pero que una persona empiece a flotar y a volar, eso es un milagro. ¿Sí me explico? Entonces, el milagro es el que cuando se sobrepone una ley sobrenatural a una ley natural. Si el médico dice esta persona se muere mañana, de repente llegan los hermanos, oran por ella y la persona no se muere, eso es un milagro. Porque contra todo pronóstico, contra toda anticipo, contra toda noticia, contra toda posibilidad que la misma ciencia determina, lo sobrenatural opera y el milagro sucede. ¿Está conmigo? Podríamos hacer una lista de todos los milagros que hemos visto aquí. Mi propia vida es un milagro. Tu vida es un milagro. Así es que podríamos hacer una lista de todos esos milagros. Pero no terminaríamos. Sin embargo, los milagros son posibles hoy en día. Muchos de nosotros estamos esperando el milagro de que se salve nuestro hijo, que se salve nuestra familia, que se salve, que paguemos las deudas, que salgamos de la crisis económica, que tengamos lo que queremos. Estamos esperando un milagro. Bueno, los milagros suceden en diferentes formas y en diferentes maneras. Y a veces son tan imperceptibles a los ojos humanos que nos olvidamos que son un milagro. La vida misma es un milagro. El otro día estaba viendo un documental de cómo funciona el cuerpo humano y es extraordinario. Cada parte de nosotros tiene una función tan específica, tan precisa, que no hay otra forma de explicar más que Dios hizo este cuerpo que nosotros tenemos para funcionar milagrosamente. ¿Está conmigo? Ok. Otro don es el don de profecía. Profetizar, la profecía es hablar con nuestra boca lo que hay en el corazón de Dios. Eso es profetizar. La profecía no es adivinación. Profetizar no es adivinar qué te va a pasar en el futuro. Profetizar es hablar lo que está en el corazón de Dios. Si ustedes leen los libros de los profetas, todos los profetas hablaban de lo que había en el corazón de Dios. Cuando un profeta decía, Dios ha dicho, arrepiéntanse, lo que Dios le estaba viviendo en su corazón, en su interior, en su misma presencia, lo que Dios estaba viviendo, sintiendo, pensando acerca del pueblo, era el profeta quien lo decía. Entonces, cuando hablo del corazón de Dios, no estoy hablando del músculo de Dios que bombea sangre al cuerpo de Dios, no. Estoy hablando del centro, de la esencia, del mismo centro de Dios. Dios habla a nuestro corazón. Y a veces tú puedes profetizar a una persona cuando tienes el don de profecía y decirle algo a esa persona que Dios va a hacer. Uno de los momentos en que una profecía ha salido de mi boca y creo que Dios ha hecho un milagro extraordinario a través de esa profecía es cuando hablé con un pastor en Costa Rica que estaba desesperado porque habían entrado en una crisis muy fuerte, él y su iglesia. De repente este pastor me habla, me cuenta cómo están las cosas, le digo vamos a orar, y yo estaba solo en la iglesia, estaba grabando unos audios para ponerlos en un disco, y se me ocurrió grabar cuando yo estaba orando por él, por su necesidad. Estaba en el altar hablando y orando, y empecé a sentir que algo estaba fluyendo dentro de mí, y empecé a profetizar. Y entonces agarré y grabé la profecía. Y le empecé a profetizar y a decir, Dios va a hacer esto y esto y esto. Y todo lo que le dije lo grabé en un audio, como unos 30 minutos de profecías. Empecé a hablarle a este varón. Y todo lo grabé en un disco, lo grabé en la computadora, luego lo quemé en un disco y se lo mandé por correo. Tardó como 15 días en llegar el disco al hermano. Y cuando le llegó el disco lo puso y todo lo que profeticé se cumplió. Y les puedo hablar de este hermano, Víctor, que está en Costa Rica, les puedo hablar de Jorge y Patrick, que están en Argentina, les puedo hablar de Juan Natalio, que está en Perú. Han sido palabras proféticas que han salido de mí para edificar estos ministerios, para edificar sus vidas, para hablarles acerca de lo que Dios va a hacer. Y cada palabra se ha cumplido al pie de la letra. Cada vez que hablo con ellos, me dice, profeta, gracias por su palabra, gracias porque esta palabra se está cumpliendo. Hasta el día de hoy todo lo que dijiste está cumpliendo. Yo espero que un día ellos van a ver este video, yo espero que algún día ellos puedan grabar su testimonio y decir, el pastor Axa o el profeta Axa dijo esto, esto, esto y esto, y todo se ha cumplido. Para que ustedes vean que la profecía puede cambiar la vida de una persona
Y tú también puedes profetizarle a una persona, no adivinarle. No es de, yo siento que me vibra el esqueleto y te voy a decir cuántas. No. Tiene que ser de parte de Dios, porque Dios te está marcando la instrucción para esa persona. Lo que Dios está viendo de esa persona. Y normalmente una profecía cambia completamente el enfoque que esa persona tiene de sí mismo. Cuando tú profetizas desde el corazón de Dios, desde lo que Dios pone, o que tiene visión acerca de esa persona, la vida de esa persona da un giro por completo, porque empieza a visualizar, empieza a ver y empieza a caminar sobre lo que Dios ha hablado respecto a su vida. Nosotros, mi esposa y yo, mis hijos y yo, hemos recibido palabras proféticas que yo las tengo escritas. Y de repente veo que una de esas palabras se cumple y digo, wow, esta ya se cumplió. Y la marco. Y hay una lista muy grande de muchas que no se han cumplido todavía y que estoy esperando que sucedan. Y que estoy militando, como dice el apóstol Pablo, milita en la palabra que te fue dada por medio de la imposición de manos. Hay muchas palabras que yo estoy militando en ellas por verlas cumplirse. Y la profecía puede ayudar a que esa dirección que estás buscando de parte de Dios se cumpla. Otro don sobrenatural es el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus es saber en qué espíritu anda esa persona. Saber en qué espíritu anda esa persona. Ese es el don del discernimiento. Saber si esa persona está en el camino de Dios o no. ¿Has visto a alguien enojado? ¿Sí? Una cosa es estar enojado por algo que pasó y otra cosa es estar enchamucado. Bueno, el que discierne puede darse cuenta cuando llega a un lugar si en el ambiente hay un espíritu del diablo. El que tiene discernimiento de espíritus puede ver si esa persona tiene un demonio o no. Ahora, uno de los problemas con este don de discernimiento de espíritus es que muchos cristianos, cuando dicen, es que los demonios, yo una vez leí un libro que se llama Cerdos en la Sala, es un libro cristiano que habla de los demonios que entran a muchos hogares. Después de que leí ese libro, yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Evangelio y andar oyendo hermanos que hablaban de demonios, a rato veía demonios en todos lados. Y entonces de repente entraba a la casa y estaba oscuro. Y me dice, Señor, en el nombre de Satanás te reprendo, vete para ahí. Como si en todos lados hubiera demonios. Hazte para allá, demonio. Y alguien se enojaba, está endemoniado. No, le fue mal, tuvo un mal día, está molesto por algo. Y empieza el problema cuando alguien no tiene discernimiento de espíritus y cree que ve demonios en todos lados, es que se sugestiona al creer que todo está endemoniado. Hasta que un día, después de yo andar reprendiendo las sombras, y andar reprendiendo demonios por todos lados, hasta el perro le decía, allí está un demonio. Me ladraba el perro, el demonio, Satanás, el diablo metió su cola. En todos lados está el diablo. Hasta que un día el Señor me dijo, si tú estás bajo mi cobertura, tú no tienes que andar correteando demonios. La palabra dice, sométete a Dios, apártate del mal, y el diablo huirá de ti. Entonces andan viendo demonios por todos lados, o que todo es un demonio. No. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir qué es bueno, qué es malo, qué es de Dios, qué no es de Dios. Por eso nosotros no vamos a todos los bailes, no vamos a todos los conciertos, no oímos toda clase de música. Es cultura, pastor, es cultura. No, hay cosas que no debes de oír, pero tienes que discernir por qué. No porque tu pastor te dijo que no y que eso es del diablo, no, porque si no te edifica. Yo les pongo un ejemplo muy común, y ya estoy terminando. Les pongo un ejemplo muy común, el ejemplo de Paquita del Barrio. ¿Han oído sus canciones? Y digo, quien escucha a la Paquita, la Paquita, quien escucha a Paquita, la del barrio, tiene un problema emocional. O no ha perdonado, o no se ha liberado, o tiene un lazo almático con una persona. Y por eso le canta, rata de dos patas. Porque tienes que hablarle a una persona.
De repente yo voy en el carro y oigo las noticias en la mañana cuando salimos del trabajo y oigo las noticias. Pero hay veces que me duele la cabeza de estar oyendo el noticiero. Ay, ya está esta señora dando puras malas noticias. Ya está uno de menso oyéndolo. Tan fácil que es apagarlo. ¿O no? Te pones a ver las noticias y ya te traumas. Pero, ay, mira lo que está pasando en el mundo. Pues apágalas. No estás obligado a verlas. Y de repente voy en el radio y en la misma estación donde oigo las noticias pasa música mundana. No de banda, no oigo a la Paquita, la del barrio, pero de repente empieza a sonar música secular. Yo ya no pongo atención a esa música. Pero si de repente empiezo a oír algo que sí está medio, que me empieza a estremecer, lo apago. No tengo por qué oírlo. Se los he dicho aquí, el problema no es la música que oyes. El problema es qué te está produciendo esa música. Y para eso necesitas discernimiento. Ay, no tiene nada de malo, pastor, oír a los Tigres del Norte. Pues a lo mejor no tiene nada de malo. Y me fui al Zócalo ahora que estuvieron ahí en el grito, ahí anduve, ¡ay! No tiene malo que los oigas. Pero si eso te está moviendo tus interiores y te está despertando viejas pasiones o vieja naturaleza, no los oigas. Pero eso se discierne. No es porque tu pastor te dice, eso sí está bien o eso está mal. No, es porque tú lo disciernes. Si los cristianos nos moviéramos en el discernimiento, menos problemas tendríamos. Sabríamos con quién hacer negocios. Sabríamos cómo tratar a nuestros hijos, cómo educarlos. Sabríamos cómo llevarnos con nuestra pareja. Sabríamos discernir. Pero por causa que nos falta discernimiento, ahí nos andan engañando, diciendo, no, es que hazle así, no te dejes, impónte. Y andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Defiende tu dignidad. A mí me da mucha tristeza oír una mujer que defiende su dignidad. La semana pasada iba a publicar un mensaje de esas imágenes que luego subo. Yo las escribo, yo las edito y pongo ahí la imagen y le pongo el texto. Por eso se ven tan feas. Y iba a subir una imagen acerca del hombre que pierde su dignidad. Cuando un hombre pierde su dignidad, recurre al machismo para recuperarla. Cuando un hombre ya no se siente hombre, recurre a ser macho para imponerse y de tratar de recuperar su dignidad. Pero cuando eres hijo de Dios, no pierdes tu dignidad. No dejas de ser digno, porque Él es el que te hace digno. No tus actos, no los demás. Dios es el que te hace digno. Pero necesitamos discernimiento. Si no, andamos peleando por nuestra dignidad. Tratamos de defender la capa y espada porque creemos que la estamos perdiendo. ¿Sí está conmigo? Entonces, necesitamos el discernimiento para poder saber qué está bien, qué está mal, qué es de Dios, qué no lo es. Incluso aquí en la iglesia. Necesitas discernimiento para saber si el chiste que te contó el pastor es del diablo o no. Y necesitas saber y distinguirlo. ¿Ok? Por último, me faltan dos. El don de hablar en lenguas. Aquí lo hemos experimentado, aquí hemos orado, han recibido el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Es una manifestación sobrenatural de parte de Dios. No es algo que controlamos. No es algo que decimos, vamos a hacerlo así, a ver, repita conmigo. No. Es una manifestación del Espíritu Santo. Y el don de hablar en lenguas edifica a la iglesia. Dice el apóstol Pablo que bueno fuera que todos habláramos en lenguas. Pero dice, pero cuando tú hables en lenguas, es para edificarte tú, no para que la iglesia se entere. A menos que se habla del siguiente don, a menos que haya un intérprete de las lenguas. Son dos dones. Uno es hablar en lenguas y otro don es interpretar las lenguas. Dice el apóstol Pablo, a menos que haya un intérprete de lenguas, entonces sí, habla la congregación. Pero si no hay un intérprete de lenguas, ora en lenguas para ti. Edifícate tú. Tú y el Señor en oración a través de las lenguas. Algo que les hemos enseñado aquí es, si tú tienes el don de hablar en lenguas, ora en lenguas, ahí en tu casa, cuando estás en el camión, cuando no tienes mucho tiempo para orar, cuando no sabes ni cómo orar, empieza a orar en lenguas. Y esos son dones sobrenaturales, ¿ok? ¿Quedó claro acerca de los dones? Si se dan cuenta, todos estos dones
espirituales que acabamos de mencionar, los dones sobrenaturales, ¿a quién benefician? A nosotros, pero a los demás también. Y por eso cuando se manifiestan estos dones, es importante movernos en ellos para edificar a los que nos escuchen. Y por eso no tratamos de convencer a nadie, porque si tú tienes el don de hablar en lenguas, o el don de interpretarlas, o el don de profecía, o el don de sanidad, o de obrar milagros, la gente, cuando tú te mueves en alguno de estos dones, entonces estos dones operan a beneficio de esa persona para que sea salva, para que se salve en el Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a pararle aquí. Todavía me falta mucho de hablar de los dones, pero lo vamos a dejar para la siguiente. Y ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a parar la transmisión. Gracias, hermanos, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros en esta discipulado, porque ahorita lo que sigue es orar por medio de imposición de manos. Vamos a imponer manos sobre los hermanos, y eso no es un show, y no lo transmitimos porque queramos hacer un espectáculo de esto. Solamente vamos a orar y vamos a imponer las manos. Pero quiero orar por ustedes para que los dones espirituales que Dios les ha dado se manifiesten para la gloria de Dios, y que no los guarden, sino que sean usados dentro del cuerpo de Cristo. El tema de los dones espirituales es muy extenso. No hablé a profundidad de los dones, solamente los mencioné para que los conozcan. Pero es importante que busquemos en el Espíritu, que busquemos en Dios crecer en estos dones. Así es que por lo pronto vamos a parar la transmisión y vamos a orar por los hermanos aquí presentes con imposición de manos para que se manifiesten, para que obren los dones, para que Dios haga en ellos como Dios ha querido. Por lo pronto les bendecimos. Nos vemos el próximo discipulado el domingo. Aquí estaremos en el nombre de Jesús.